Sekartijo Shela, Achiquiaban Guacamí. ¿Qué es guacamí? Lo vimos la semana pasada y significa hoy. Entonces, ¿cómo están hoy? Achiquiaban Guacamí. Espero que el día de hoy ustedes estén Yalan Uts o estén Uts Matiosh. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que es una unificación de contenidos que consiste en unir varios temas para poder ya tener una conversación o una serie de preguntas. El día de hoy vamos a ver un tema muy especial que significa lo has visto, que es la acetón. ¿Lo has visto? Si usted ha visto algo, es una pregunta, que si usted ha visto. Entonces el día de hoy vamos a hacer un repaso. ¿Se acuerdan cuando aprendimos a decir pequeño y grande? Pues bueno, hoy vamos a usarlos con una serie de palabras de traducciones de los animales de la granja y vamos a decir perro grande o perro pequeño. Por ejemplo, perro grande se dice nimtsi. Y perro pequeño, koltsi. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Los dejo entonces con la pronunciación. Por favor, pongan toda la atención para poder aprender algo de beneficio para nosotros. Vamos a comenzar entonces con nuestra pronunciación de la clase de hoy y el tema es la acetón. ¿Lo has visto? Entonces, para comenzar la clase debemos recordar ciertos vocabularios que ya hemos utilizado. El primero es grande y pequeño. Grande se dice nim y pequeño se dice kol. Vamos a utilizar también el vocabulario de los animales de granja, que sería caballo kiej, perro tzi, conejo umul, cabra kisik, vaca waksh, burro kowiluj kiej, y en base a eso vamos a aprender las preguntas del día de hoy. Esta es una unificación de contenidos. Escuchemos. Nim kiej, kool kiej. Bueno, recordando nim es grande. Nim kiej, caballo grande. Y kool kiej, caballo pequeño. Se recuerdan que siempre pido ayuda de diferentes recursos, ya que al no ser maya hablante y estoy todavía en proceso de aprendizaje, siempre recurro a una confirmación de mis pronunciaciones, ya que mis pronunciaciones a veces difieren debido a que no nací hablando el idioma. Vamos a... Miren, aquí están. Sí, son perritos. Amiga, ayúdame, por favor. Nim tzi. Nim tzi. Kool tzi. Perro grande, nim tzi. Perro pequeño, kol tzi. Aquí están umul. Conejo. Siempre la L alargada. Umul. Amiga. Nim umul. Conejo grande. Kool umul. Conejo pequeño. Kol umul. Siempre las dos palabras que usamos ahorita en kool, umul, terminan en L. Siempre la L. Kisik, chukawaksh. Cabra y vaca. Miren, ahorita vamos a aprender a usarlas. Kool kisik. Nim waksh. Miren. Kol kisik, kol es pequeño, cabra pequeña, kol kisik. Y vaca grande voy a decir nin waksh. Esto es similar al inglés, el adjetivo calificativo siempre va de primero. Kowiluj kiej, burro. Nim kowiluj kiej. Kool kowiluj kiej. Nim kowiluj kiej es burro grande y burro pequeño lo voy a decir kool kowiluj kiej. Aquí ya viene lo interesante. Entonces vamos a hacer una serie de preguntas. Es la misma pregunta, pero las respuestas son diferentes. Yo voy a preguntar, la acetón, eso significa lo has visto, la acetón.
Hun significa uno. Y kol, kowiluf kiech, significa el burro pequeño. ¿Has visto un burro pequeño? Como lo voy a decir, la atzeton hun kol kowiluf kiech. ¿Has visto un burro pequeño? Tengo dos respuestas. Ja es sí y manek es no. Entonces, la respuesta que sí lo he visto es sí he visto un pequeño burro. ¿Cómo lo pronuncio? Ha nutzetong hun kol kowiluf kiech. Y si no lo he visto, simplemente digo manak ma nutzetong ta. Escuchemos toda la pronunciación. La atzeton hun kool kowiluf kiech. La atzeton hun kol kowiluf kiech. Ja nutzeton hun kool kowiluf kiech. Sí he visto el pequeño burro. Ha nutzetong hun kol kowiluf kiech. Y si usted no lo ha visto, va a contestar. Manak manutzeton ta. Manak magnuceton ta. No lo he visto. Siguiente pregunta. La atzeton hun nim kiech. La atzeton hun nim kiech. Dos respuestas que podemos tener. La pregunta era, ¿has visto un caballo grande? Y la respuesta es, sí, lo he visto o no lo he visto, ¿verdad? Ja, nutzeton hun nim kiech. Escuchemos. Ja nutzeton hun nim kiech. Manak manutzeton ta. No lo he visto. Ha nutzeton hun nim kiech. Sí he visto un caballo grande. Y si usted no lo vio, escribe manak man nutzeton ta. No lo he visto. Y la última pregunta. La atzeton hun nim waksh. ¿Has visto una vaca grande? Si usted la vio, dice que sí. Han nutzeton hun nim waksh. Y si usted no la ha visto, dice manak man nutzeton ta. La atzeton hun nim waksh. ¿Has visto la vaca grande? Ja nutzeton hun nim waksh. Sí, he visto la vaca grande. Manak manutzeton ta. No lo he visto. Entonces vamos a comenzar con la tarea en la página número 82. Y consiste en ver esta imagen. Hay 5 preguntas y está preguntando que si usted ve y observa eso en la imagen. Entonces vamos a trabajar la página 82 de nuestro libro. Y la primera pregunta es la atzeton hun kol kisik. ¿Has visto una pequeña cabra? Entonces, si usted la ha visto, contesta por favor con la información del día de hoy. Yo sí la miro. Entonces usted contesta que sí la ha visto, pero en idioma cachiquel. ¿Por qué no lo contesto yo? Porque usted tiene que hacer algo de su tarea. ¿Qué seguimos viendo? La otra pregunta es la atzeton hun nim waksh. ¿Has visto una vaca grande? Vamos a ver. No se mira, entonces no la ha visto. Y usted coloca no la he visto en cachiquel. Tercera pregunta. La atzeton hun kol, ¿sí? ¿Has visto un perro pequeño? Vamos a ver. No, solo está el perro grande. Entonces usted va a poner que no lo vio. Siguiente pregunta. La atzeton hun kol kiech. ¿Has visto un caballo pequeño? ¿Usted lo mira, sí o no? Yo sí lo miro.
Entonces pongo sí he visto un caballo pequeño. Lo coloca usted en idioma cachiquel. Última pregunta. La atzetonjum nimumul. ¿Has visto un conejo grande? Miren cómo están los dos conejitos. Este es el grande. No quiere enfocarse. Yo voy a contestar, sí he visto el conejo grande, porque aquí está, miren. Entonces coloco yo, he visto el conejo grande. Entonces esto es todo por el día de hoy. La tarea se explicó ya. La página número 82 van a realizar los que tienen el libro, y los que no tienen el libro, por favor, hacen un dibujo similar al que mostré ahorita con 5 preguntas y su respuesta, por favor. Espero que tengan un lindo día. Cualquier duda me pueden consultar al WhatsApp, estoy para servirles, o por mensajito de texto. Les mando un fuerte abrazo, Kerika, Yochonchik, que Dios los bendiga.